Yo recuerdo que yo llegaba de la prostitución, eh, o sea, me sentía como que yo era asqueroso. Una de las cosas, verdad, que yo tuve y conocí en el mundo de la prostitución era cuando iba a tener relaciones. Los hombres, verdad, echaban su esperma en mi cara, en el cuerpo, y ahí me pegaban el dinero. Y ellos decían que para eso yo había nacido. Entonces, habían palabras que me marcaban. Entonces, yo llegaba a mi casa y yo me llegaba a bañar. Yo recuerdo, y mi mamá un día se sentó en una banca y ella me dijo: hubiese mejor preferido haber tenido un montón de alambre y no a ti. Entonces, esa palabra yo recuerdo que marcó. Yo venía destruido de prostitución. Usted fue libertado de la homosexualidad Así. y muchas cosas más. Cuéntenos un poco acerca de cómo usted se fue induciendo en este mundo. Desde que yo nací, ¿verdad? Pues cuenta mi mamá, yo nací con un problema en el corazón, soplo en el corazón, el cual los médicos decían que yo no iba a llegar ni a los 6 años, ¿verdad? Porque el soplo del corazón que yo tenía era muy afectado, afectaba a mi corazón. Entonces, como mi familia, ¿verdad? Viene lo que es instruida en la idolatría, la hechicería, pues se levantó, ¿verdad? Ciertas personas en mi familia y hablaron con mi mamá y le dijeron que si yo quería ser sano, tenían que hacer un pacto conmigo. A la edad de 3 años yo fui pactado. A los 7 años, ¿verdad? Yo fui abusado sexualmente. Mi mamá, ¿verdad? Trabajaba mucho y no permanecía con nosotros en la casa. Entonces, desde la edad que yo fui violado a los 7 años, agarré un odio hacia las personas. Entonces, el odio fue el que provocó que me llevara induciéndome a lo que era el mundo de la homosexualidad. Ya a esa edad, ¿verdad? Pues comencé a conocer el mundo oscuro. Ya desde que a mí me violaron, pues yo sentí, ¿verdad? Que la niñez me la habían destruido, como que yo no valía nada. Y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Que comencé a hacer desde muy temprano. Y la persona, ¿verdad? Que a mí me violó, pues ella me amenazó, ¿verdad? Que si yo hablaba, iba a afectar a mi mamá. Mi mamá sabía a dónde trabajaba. Entonces él me explicó y él me dijo a mí que si yo hablaba, iba a matar a mi mamá y después iba a matar a mis hermanos. Entonces, por guardar la vida de mi mamá, yo me lo reservé y me lo guardé solo, ¿verdad? Y no lo hablé. Entró el odio hacia mí. Entonces yo comencé a odiar a las mujeres, los varones. Y cuando yo me introducí más al fondo, más allá, es por un vacío. Entonces el ser humano piensa que siempre va a llenar el vacío con cosas de este mundo. Por lo menos la maldad, el mundo y los deleites. Pero sabemos, ¿verdad?, que fuera de Dios no somos nada. Entonces yo me fui introduciendo más profundo por el odio. Uno, ¿verdad? Porque desde muy pequeño mi papá nos dejó. Entonces desde yo comencé a odiar a los que eran los varones. Para mí, la venganza que yo tenía de... Esa venganza, ¿verdad?, que yo tenía acerca de que cómo yo iba a hacer, o sea, que el que me había violado pagara. Entonces, para mí una venganza era acostarme con varones. Para mí, ¿cómo le puedo explicar? Acostarme con un varón era como que un triunfo. Entonces, yo recuerdo que cuando yo me acostaba, yo anotaba el nombre de la persona y la fecha. Entonces, de ahí yo vine conociendo lo que fueron muchas cosas más. Entonces, a lo que yo puedo avanzar, ¿verdad? Y lo digo, que me llevó ahí fue el odio. Aún conocer profundidades y más cosas. Hay quienes piensan que esta práctica, el varón nace, nace con esta mala costumbre, pero en realidad, ¿cómo piensa usted? ¿Usted no piensa que fue que nació así? No, no, no. Porque algo que, verdad, siempre lo he escuchado, que la lesbiana nace o el homosexual nace. Y yo con las personas, verdad, que yo he hablado esto, verdad, aún del mismo que se creen homosexuales, ellos dicen que ellos nacieron. Entonces yo que vengo rescatado de ahí y lo puedo asegurar que no nacen, sino que se hacen, ya sea por pacto o por violaciones. Entonces, porque yo siempre de verdad he llevado a esto a más allá. Y yo digo, nadie nace abogado si no estudia. Nadie nace doctor si no estudia. Entonces nadie se vuelve homosexual si no pasa algo en esta vida. Entonces nadie roba
si no ve a otro robando. Entonces, la práctica de la homosexualidad, la mayoría lo ven normales, pero sabemos que es un demonio que toma posesión del cuerpo de esa persona. Se lo puedo asegurar yo que nazco de la hechicería y lo que es trabajar con demonios, misterios blancos y misterios negros. Y un sinnúmero de cosas más allá. Yo siempre recuerdo este texto que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? 21 años. 21 años, súper joven. Sí. ¿Qué te llevó a buscar de Dios? Porque me imagino de que te comenzaste pequeño. Has experimentado tantas cosas que, bueno, muchas también personas que nos están viendo y van a compartir este video están pasando. ¿Qué te llevó al sentir, al acercarte, al buscar de Dios? Bueno, en sí, verdad, yo no decidí ni anhelé buscar al Señor. Nunca lo sentí ni nunca lo anhelé. Lo que me llevó a buscar a mí al Señor fue después que yo duré en lo que era la hechicería, la prostitución. Comencé a prostituirme desde muy temprana edad por la necesidad de nuestro hogar. Entonces, desde muy pequeño, o sea, también nosotros sufrimos. Nuestra casa, verdad, era de tabla, toda llena de comején, por poco nos caía encima. Pero como yo trabajé con la 21 división y las 7 potencias de misterio africano, entonces estos son prácticas de brujería. Entonces, esto, cuando yo lo conocí, me llevó a una maldición tremenda. En nuestro hogar, ¿verdad? Comenzó la necesidad. Había un momento en que comíamos arroz blanco, huevos solo con aguacate. Pero como yo nací en hechicería, a mí me enseñaron que los seres se alimentaban. Entonces, cada demonio exigía ciertas cosas. Por lo menos hay uno que se conoce como Santa Marta Dominadora. Ese espíritu inmundo opera con alcohol, vela, cigarro y le tiene que poner uno lo que es ya sea un pollo asado o una carne asada. Entonces nosotros a tanta necesidad que nosotros llegamos a obtener, nosotros teníamos que comer eso. Pero los seres, los 21 que yo tenía, se les ponía 21 bizcochos. Cuando le hablo bizcocho significa que llevaba 21 alimentos diferentes. ¿Ya me entiendes? Entonces, más cuando llegaban estas fiestas paganas. Por lo menos lo que es mi conocida, mi familia, y yo celebré lo que son las fiestas de Atabales. En las fiestas de Atabales se reúnen brujos. 21 brujos para lo que es un demonio se manifiesta en ellos. Entonces, como yo hice pacto con Anaís Sapie y Metre Silí, son unos espíritus inmundos que operan fuerte. Entonces, cuando yo me entregué a ellos, pues a mí me enseñaron una práctica, cómo se les tenía que hacer ciertas cosas, ciertos rituales y un sinnúmero más allá. Entonces, de ahí comenzó la necesidad en nuestro hogar. Comencé a recoger botellas para alimentar en nuestro hogar. Me llevó lo que es a comer comida de la Chureca de Managua, desde muy pequeño, ¿verdad? Yo me iba desde las 5 de la mañana y regresaba a las 4 de la tarde. Entonces ya venía con comida descomponida, ya el pollo que quizás tenía un mal olor, pero como había necesidad, así lo alimentaban. Hasta que yo recuerdo, ¿verdad?, que llegó amistades homosexuales y como yo comencé desde muy niño, desde 10 años, la hormonización. Comencé a hormonizarme para que crecieran pecho, glúteo, cadera, cintura. Me dejé crecer el cabello. Entonces todo esto, el cuerpo, yo lo llegué a obtener por un pacto que yo tuve acerca de estos demonios. Que el cual yo les decía a ellos que si ellos me daban el cuerpo, yo les iba a servir hasta que yo me muriera. Entonces ellos llegué a obtener el cuerpo que quise y ellos me dijeron, por tu cuerpo te dan mucho dinero. Entonces sal de esa pobreza y métete a la prostitución. Entonces yo me entregué al mundo de la prostitución desde la edad de 10 años. Comencé a prostituirme, conocí muchas amistades y de ahí llegué a obtener, a salir un poco de lo que era la necesidad. Pero llegó ese vacío a mi vida siempre. Desde no tener un padre desde muy niño, mi mamá enferma. Yo recuerdo, ¿verdad? Y siempre lo he dado como testimonio. Hubo una palabra que de mi mamá me marcó.
Yo recuerdo que yo llegaba de la prostitución, eh, o sea, me sentía como que yo era asqueroso. Una de las cosas, ¿verdad?, que yo tuve y conocí en el mundo de la prostitución era cuando iba a tener relaciones. Los hombres, ¿verdad?, echaban su esperma en mi cara, en el cuerpo, y ahí me pegaban el dinero. Y ellos decían que para eso yo había nacido. Entonces, habían palabras que me marcaban. Entonces, yo llegaba a mi casa y yo me llegaba a bañar. Yo recuerdo, y mi mamá un día se sentó en una banca y ella me dijo, hubiese mejor preferido haber tenido un montón de alambre y no a ti. Entonces, esa palabra yo recuerdo que marcó. Yo venía destruido de prostitución, y donde yo vivo enfrente hay un barranco muy grande, en el cual pues yo me subí 5 de la tarde y en el cual yo hice 3 intentos de tirarme. Y yo recuerdo, verdad, que un viento tan fuerte pues me sopló y hizo que yo cayera de una magnitud muy lejos de donde yo estaba. Las 3 veces que yo entinté, las 3 veces pasó lo mismo. Entonces, como yo creía, ¿verdad? No que era la Virgen en ese instante, pues yo decía que la Virgen era la que me había cubrido. Pero pues yo sé, ¿verdad?, que no era ella hasta que yo conocí a Cristo. De ahí llegó el término en que yo me bajé de ese lugar, tomé un taxi, andaba mucho dinero, yo recuerdo, y llegué a una esquina a fumar droga y a beber alcohol. Entonces, en ese momento, pues se acercan 2 personas de un ministerio, el cual el ministerio es conocido como Vida Joven. En ese Vida Joven John Life, pues yo recuerdo que a mí me invitaron, que se llamaban los mejores 5 días de tu vida. Ese lugar no es encuentro, no es, ¿cómo le puedo decir? No es cristiano, no es católico, sino nada más que es un centro que hacen que los jóvenes rehabiliten de su vida de donde están. Ellos predican la escritura, hablan un sinnúmero de cosas y ahí le van enseñando. Entonces, esos jóvenes se me acercaron y me dijeron que me invitaban a este lugar. Entonces, para en ese tiempo, ¿verdad?, que yo andaba con una persona, un varón, yo recuerdo que yo acepté porque él iba a ir. Entonces, él dijo que sí, pagué mi pasaje y pagué el de él. La ida era el día siguiente a las 6 de la mañana. Pero como a mí me conocieron, ¿verdad? O sea, no estaba arreglado, no estaba maquillado. Pero ese día que yo me alisté, yo recuerdo, llegué, pues, de los que me invitaron, ni uno me reconoció. Entonces, llegué a ese lugar, a ese campamento. Yo ya había participado de muchos eventos en el cual había ganado en certamen como Miss Gay Ciudad Sandino, Reina, Virreina y Mejor Cuerpo. Y por Managua, ¿verdad? El central de Miss Gay Nicaragua lo conocí también. Y de ahí un sinnúmero de cosas más, de eventos que conocí. Y de ahí pues yo recuerdo que me invitan a ese lugar y llegué, ¿verdad? Jóvenes me comenzaron a enamorar. Otras personas comenzaron a tomarse fotos conmigo por el cuerpo que tenía, y en ese instante pues yo no había escuchado, ¿verdad?, que predicaban la palabra, sino lo que yo escuché fue música mundana. Entonces yo me alegré. Entonces yo dije, ve, venimos a un buen lugar. Yo pensé que había alcohol, que había droga, ¿verdad? Y un sinnúmero de cosas. Como ese lugar invitaban a 2.750 jóvenes. Eran de todos los departamentos. Entonces yo ya llevaba mi mente más allá, lo que iba a hacer en ese lugar. Pero nunca, ¿verdad?, me esperaba que de ese lugar yo iba a conocer al Señor. Sí. ¿Y cuál fue su experiencia más allá en ese lugar? Pues de ahí llegué, ¿verdad? Fueron 5 días. El primer día bailamos, comimos. Algo, ¿verdad?, de que ahora que yo estoy en Cristo, yo me asombro porque en ese instante ellos enseñaban escritura, pero antes de enseñarla se bailaba. ¿Ya me entienden? Entonces, practicaban, como le puedo decir, como que los jóvenes se acomodaran al sistema y hasta después enseñarle la escritura. Entonces, yo algo que yo afirmo, yo no nací convertido, yo no salí convertido de ahí. Simplemente reconocí a Cristo. Lo entre yo mismo, o sea, yo recuerdo que el primer día se habló de la escritura, no le puse mente. Me salí y como yo metí cigarros a escondidas, pues comencé a fumar con otras personas. De ahí, ¿verdad? Pues se hicieron el segundo día, el tercer día. Al cuarto día vi una oración a las 2 de la mañana.
nos sacaron, ¿verdad?, de del lugar donde dormíamos y cada uno tenía que escoger una montaña o un lugarcito separado de cada quien en donde poder hablar con Dios. Entonces yo me subí, ¿verdad? Pero yo decía entre yo mismo, ¿qué voy a hablar? ¿O con quién voy a hablar? Si desde muy niño yo nací nada más para los ídolos, yo rezaba el rosario, las novenarias y un sinnúmero de cosas que les hacía a ellos. Entonces, pero llegó el instante que yo me senté y yo nada más no comencé a orar, sino que comencé a reclamarle a Dios y a preguntarle que si verdaderamente Él existía, ¿por qué Él permitió que yo hubiese nacido homosexual? Y le comencé a preguntar si verdaderamente Él existía, ¿por qué permitió que a mí me violaran a los 7 años? De ahí le comencé a preguntar al Señor, ¿verdad? Que porque si Él existía, ¿por qué permitió que yo comiera comida de la chureca? Y que tuviese mucho abandono, ¿verdad?, en lo que es mi hogar. Entonces, yo recuerdo que se hicieron como las 2:30. Y yo me levanté y yo dije, Dios no existe. Y yo como escuchaba orar gente en lengua, habían cristianos ahí. Entonces yo decía, estos están endemoniados. Entonces yo recuerdo que yo me levanté, agarré mi sábana y venía bajando. Pero como sabemos que cuando hay un propósito de Dios sobre nuestras vidas, Dios siempre va a hacer algo con nosotros. El lema que yo tengo, que Dios nunca llega tarde ni después. Dios siempre llega en el preciso momento. Entonces, yo recuerdo que después de ese viaje, yo iba a viajar a un país con un permiso, ¿verdad?, de mis padres para operarme mi cuerpo. De ahí yo recuerdo que cuando yo venía bajando, pues en ese lugar no había viento, ninguno. Nada más, ¿verdad? Estaba haciendo frío y yo recuerdo que mientras yo comencé a bajar, comencé a temblar. Mis rodillas comenzaron a temblar, mi estómago y mis manos. Entonces llegué en un momento que yo me detuve porque un viento tan fuerte comenzó a soplar, el cual yo no sabía, ¿verdad?, que eso es lo que estaba produciendo que yo sintiera temblores en mi cuerpo. Entonces, los cual mis rodillas a mí se me debilitan, el cual yo caí directo postrado al suelo, como que alguien me botó hasta abajo, ¿verdad? Y yo comencé a llorar. O sea, yo comencé a llorar como que alguien me había pegado o como que yo con alguien estaba hablando. Pero el lloro que yo tenía era como de liberación. De todo lo que yo tenía dentro yo me desahogué. Pero yo recuerdo como yo dije que Dios no existe y ya mi vida era un estado tremendo. Mi aspecto era de mujer, mi ropa toda era de mujer, permanecía 24/7 de mujer. La prostitución, droga y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? En el cual yo le dije a Dios que si Él existía, que cambiara. Fue lo único que yo le dije a Él. Pero yo recuerdo que yo dije que Él no existía. Entonces, el momento que yo dije que yo no existía, y si hoy yo predico la palabra del Señor es por la voz que yo escuché esa noche. Yo recuerdo que esa noche entre el viento yo escuché una voz que me dijo, yo soy Jesús, no te mates y predica mi palabra, porque de este lugar yo te saco transformado, para que prediques al mundo y enseñes que hay un Dios que todavía existe. Entonces, eso, yo recuerdo que ese oído, yo pasé 15 días sin oír de la voz que yo escuché. De ahí yo recuerdo que yo comencé a pegar gritos y yo le dije a los consejeros y a todos los que andaban ahí que me buscaran un cuchillo o una tijera, no sé qué me iban a buscar. Y yo recuerdo que mi pelo me llegó hasta mi cintura. Y yo recuerdo que el pelo yo me lo corté. Me comencé a quitar todo lo que era de mujer. Entonces en ese instante pues los consejeros me abrazaban y ellos me decían, yo sé que Dios te va a cambiar. Era lo único que ellos me decían. Entonces llegó el momento, ¿verdad?, en que tuve ese encuentro directamente con Dios. Siempre yo le he dicho en las prédicas, ¿verdad?, que nadie nunca me habló del evangelio. Ningún pastor ni evangelista, nadie, sino que el encuentro mío fue directo con Dios. Cara a cara con Él se lo puedo decir. ¿Qué pasó después de ese encuentro en la familia? Bueno, de ahí yo llegué a mi casa, ¿verdad? Yo llegué a las 5 de la tarde del día siguiente y el cual yo solamente en la puerta de la casa yo tiré el bolso, el que yo llevaba y mi mamá me miró con el pelo corto, sin uñas, sin maquillaje, sin aretes, sin prendas, sin nada.
Entonces yo entré a mi cuarto. Alrededor de tacones yo llegué a tener como 200 pares de tacones. Y llegué a obtener un montón de vestidos, lo que era de noche, casuales, ropa de mujer, todo lo que era de mujer. Tenía banda, corona, tenía los ídolos, que los tenía también en mi casa. Yo solo recuerdo que yo entré y me senté a mi habitación y comencé a ver todo lo que yo tenía de mujer. Y yo comencé a llorar. Yo recuerdo que le dije a mi mamá, entra, le digo yo. Mandé a buscar gasolina, no sé, le digo, pero queme todo lo que hay aquí. Y yo recuerdo que en ese instante comencé a sacar tacones, vestidos, pelucas que usaban antes de tiempo, de todo lo que yo tenía de mujer, prenda, maquillaje. Lo único que yo llegué a dejar fueron como 4 pantalones decentes y 4 camisas más o menos, ¿verdad? Que eran unisex y unos 2 pares de zapatos. De ahí, ¿verdad? Todo le pegamos juego. Todito lo que yo tenía de mujer se le pegó juego. Las fotos que tenía en cuadro, todo. Entonces, de ahí yo recuerdo que un 15 de enero yo conocí al Señor. Pero un 20 de enero del mismo año, del mismo mes, yo acepté al Señor. Ya congregándote en una iglesia. No, sino que me invitaron a una campaña. Entonces, de esa campaña yo acepté al Señor. Ya de ahí que yo lo acepto, pues yo me quedé en esa iglesia. Entonces, cuando yo me quedé en esa iglesia por mi estado que yo llevé, pues la gente me rechazó. Los mismos, ¿verdad? De las mismas congregaciones decían, no se acerquen a él. Las madres de los jóvenes le decían, no se acerquen a él, porque ese es homosexual y lo va a tumbar en pecado. Ya te conocían, sí, entonces toda esa Sí, gente te sí, conocían, más que practicabas la brujería. todo, ya me conocían. Entonces, ya cuando ya yo llegué al evangelio, pues comenzó mi vida de proceso duro. De ahí yo comencé a congregarme, ¿verdad? No paraba. Yo recuerdo que yo no tenía ni un pantalón de varón, ni una camisa de varón. Yo recuerdo que yo le dije al Señor que si Él me había llamado, que me vistiera, que yo no quería llegar de mujer a la iglesia. Yo recuerdo que se apareció una persona con un pantalón y una camisa nada más. Y yo recuerdo que esa ropa, esa mudada me duró un mes completo. Un mes completito que el pantalón era día y noche, ayuno, culto y vigilia. Y la misma camisa. Entonces, ¿por qué? Yo no entendía, ¿verdad? Pero en un proceso que Dios me estaba pasando porque en el mundo yo era muy vanidoso. Entonces, Dios tenía que desbaratar todo lo que a Él no le agradaba. Yo recuerdo que aún cuando yo me convertí, las primeras zapatillas que tuve tenían hoyo debajo. Y yo llegaba a la congregación a las 5 de la tarde para poder orar con Dios. Y a las 5:40 yo me levantaba para que nadie me mirara los zapatos como los andaba. Pero algo que yo sentí en mi vida es que yo quería hacer algo, por un día aunque sea, algo bueno. Porque todo lo que yo había hecho en mi proceder, yo sentí que lo había hecho mal. Entonces yo pensaba que adorar una estatua, yo pensé que estaba adorando a Dios. Pero estaba muy equivocado hasta que conocí al Señor. Entonces, de ahí en ese proceso, pues comencé, acepté al Señor. Comenzó el proceso, ¿verdad? De lo que era para la doctrina de bautismo. Me quise bautizar, ¿verdad? Lo más pronto posible, yo lo sentía. Y yo recuerdo que cuando yo me bauticé, llegó esa persona la que a mí hizo que yo ejerciera la brujería. Y ella me dijo que si yo quemaba todos los cuadros que yo tenía, los ídolos y los rosarios, todos los sacrificios que yo le hacía, ellos me iban a matar y me iban a volver loco.